Buen día, chicos. Algo pasó con el enlace. Buen día, chicos. Bien, estamos acá. Les expliqué de que el Zoom me permite hacer ingresar a personas que llegan tarde. En cambio, el Meet no. Estamos acá para hablar sobre la evaluación nuevamente del Pata Negra. Ayer hablamos con uno de los grupos y de las personas que podían ingresar. Y hoy nos toca con ustedes. Sin embargo, todos los alumnos de Proyectivas 1, Proyectivas 2, del grupo 1 o del grupo 2, están invitados porque siempre surgen preguntas de distinta naturaleza. Ahora bien, me gustaría darles la palabra a ustedes para que podamos intercambiar opiniones y sobre todo podamos hablar sobre las dudas que ustedes tengan sobre el Pata Negra. Tienen la palabra, por favor, planteen todas las dudas que puedan tener sobre el Pata Negra, sobre la aplicación o sobre la evaluación del Pata Negra. Ayer hemos hablado sobre todo de las 3 As y de las 3 no As, pero me encantaría de que ustedes sean Martín, Gilmar, Meliana, Ingrid, Karen. Me encantaría que sean ustedes los que planteen las dudas que tengan sobre el Pata Negra. Tienen la palabra. Buen día. Buen día. Lo que quiero sí es nuevamente consultarles sobre las 3A. Solamente se va a utilizar la lámina de 3A, la única. No, o tiene que necesariamente utilizarse las 3. O sea, las 3 As. O las... No he entendido muy bien eso de esas láminas, Lisa, por favor. Ya. Muchas gracias. Perfecto. A ver, primero contextualizar. Las 3 As y las 3 no As son aquellas problemáticas más conscientes, pero problemas, pero conflictos, digamos, ¿no? Sobre todo las tres no As. Sobre todo las 3 no As vamos a tener determinado tipo de índice, pero problemas, conflictos, sobre todo conscientes. Es aquello que al individuo, al testado, al niño, adolescente o adulto no le gusta. Por lo tanto, o le es problemático, sobre todo las 3 no As, pero es consciente. Las 3 As y las 3 no As son problemáticas conscientes. Por definición, segundo punto, trauma es inconsciente. Por lo tanto, el trauma, nosotros vamos a buscar el trauma más profundo, no tan consciente, sino el trauma más profundo. En este sentido, este test nos
tiene el privilegio de brindarnos aquello que está consciente, tanto con las 3 As como las 3 no As, como aquello que no está consciente. ¿Qué resulta de aquello que tiene una A y tiene una no A? A ver, todas las láminas que han sido elegidas para la historia tienen una A. Y todas las láminas que no han sido elegidas para la historia, no han sido elegidas, tiene una no A. Mezclamos todo de nuevo y le pedimos al individuo que ponga en 2 montoncitos aquellas láminas que le gustan y aquellas láminas que no le gustan. Todas las láminas que le gustan están asignándose con una A. O sea, todas las láminas que le gustan tienen una A. Todas las láminas que no le gustan tienen una no A. Por lo tanto, tenemos un montón de láminas que tienen una A y un montón de láminas que tienen 2 As, un montón de láminas que tienen una no A y un montón de láminas que tienen 2 no As. Pero también hay un montón de láminas que pueden tener una A y una no A. ¿Por qué? Porque puede haber sido elegida por la historia, pero puede estar entre las que no le gustan. Así también tenemos un montón de láminas que no han sido elegidas en la historia, no han sido elegidas en la historia, pero que le gustan. Por lo tanto, tenemos láminas mixtas y láminas que tienen 2 As y láminas que tienen 2 no As. Cuando nosotros le pedimos la nueva solicitud es de que entre esas láminas que más le gustan, elija aquella que más le gusta, pues el niño elige una lámina. Ahora, esa lámina que más le gusta, puede que ya haya tenido 2 As anteriormente. Entonces, esa lámina que más le gusta es la tercera A. Pero ojo, puede que la primera que más le gusta, puede que no haya sido elegida, por ejemplo, para la historia, pero está dentro de las que más le gustan. Y dentro de las que más le gustan, es una de las que más le gusta. Pero ojo, como no fue elegida en la historia, tiene una no A. Después estaban dentro del montoncito que más le gusta, por lo tanto tiene una A. Es la que más le gusta. Tiene 2 As, pero no tiene 3 As. Porque no fue elegida en la historia. Ahora, vuelvo a preguntar al niño, de estas que más que quedan acá y que son las que más te gustan, ¿cuál es la que más te gustan? Y tengo que encontrar aquella lámina, es una sola lámina la que tiene 3 As, una sola. Tengo que encontrar entre aquellas que va el niño sacando, entre las que más le gustan, aquella que anteriormente había sido elegida en la historia. Había sido elegida obviamente entre el montoncito que más le gusta, pero que además es una de las que sale primero. Por lo tanto, chicos, lo que tenemos que ver es de que las 3 As y las 3 no As son aquellas que tienen ya 2 antecedentes de haber sido elegidas entre las
As, es decir, en la historia y en el montoncito de las que más le gustan. Y sale entre las primeras que más le gustan. Y las 3 no As, lo propio, es decir, tienen el antecedente de las 2 As anteriores, es decir, es una lámina de las 2 no As anteriores, es decir, es una lámina que no fue elegida en la historia, pero además es una lámina que está dentro de las que no le gustan, por lo tanto tienen 2 no As. Y sale entre las primeras que no le gustan. Chicos, enfáticamente, las 3 As solo es una lámina de las que primero salen y que antes tenían 2 As. Y las 3 no As es una de las que primero salen y antes tenían ya el antecedente de las 2 no As. Por lo tanto, para identificar las 3 As o las 3 no As, solo tenemos que identificar la primera que ya tiene antecedentes, que a veces no es la primera que menos le gusta o la primera que más le gusta. Entonces, no sé quién eres, Toshiba, pero acá está, es como Toshiba. Pero gracias por la pregunta. Quisiera saber si he sido clara. Vuelvo a repetir, es una sola 3 As y una sola 3 no As. Esa sola 3 As y esa sola 3 no As son problemáticas más conscientes. Ahora, ¿cuáles son las que más nos van a interesar? Son aquellas que tienen una A y una no A, o tienen una no A y una A. Cuando hay esa contradicción, hay 2 fuerzas que se oponen. Y entonces, la única posibilidad, como ayer decía, para que estas 2 tensiones opuestas se resuelva es generando el síntoma. Por lo tanto, chicos, aquellas láminas que tienen una A y una no A, o aquellas láminas que tienen una no A y una A, esas son las más problemáticas. Y esas son las que van a generar mayor tipo de análisis y de interpretación de parte de ustedes. Hay muchas láminas que tienen 2 As, porque fueron elegidas en la historia, estaba dentro de las láminas que le gustan, pero no salió entre las primeras. Bueno, perfecto, pero tiene 2 As, no hay contradicción, no hay tensiones opuestas. Hay muchas láminas que se van a quedar con 2 no As. Igual, no le gustará esa situación, no es agradable para él, pero son dos fuerzas no agradables, no aceptadas, no asumidas por él. Por lo tanto, las más conflictivas, chicos, siempre las más conflictivas son aquellas que presentan 2 fuerzas opuestas. Una A o una no A, o una no A y una A. ¿Fui clara, Toshiba? Sí, le dicen, gracias. Soy Vivian, le dicen. Ah, ya, No sé Vivi. Es que por qué salió dice, Toshiba ya. Me va a llamar Toshiba. ya, Vivi, ahí dice Toshiba. No salió mi nombre. Tal Ya, vez por el grupo que claro.
Está Sí, bien. gracias. Está Por lo bien, tanto, sí. ojo, 3 As y 3 no As, solo una. La primera que sale y que tenía ya antecedentes. Nada más. Ya, Lisa, gracias. Está bien. ¿Ya? Y las demás ya ustedes ven. Sobre todo eligen las contradictorias, las que tienen contradicción. ¿Ya? Por lo tanto, o sea, yo creo que el beneficio del pata negra, chicos, cuando tomen pata negra, no tomen otro test. No tomen otro test. El test de pata negra es lo suficientemente completo como para que ustedes quieran tomar otro test más. El test de pata negra, ya saben, es el test de pata negra, es además el test de los 3 deseos, es además el test del bestiario de Sasso y es además el test de la familia. ¿Cuánto más quieren tomar? O sea, no necesitan tomar otro gráfico, no necesitan tomar nada más que el test de pata negra. O sea, el test de pata es lo suficientemente completo. Pero además tiene la ventaja, chicos, y ojalá que las personas que hagan la práctica, ojalá, chicos, que tomen el test de pata negra, que es tan, o sea, para mí, ¿cuál es el mayor beneficio que tiene el test de pata negra? El mayor beneficio es el hecho de que me permite ver claramente cuál es el punto de urgencia y el punto más importante. Yo diría, lo consciente, las 3 As y las 3 no As, chicos, lo consciente es lo más fácil de abordar y lo primero que debemos abordar. Pero, ¿qué tal si nos abocamos a ver esas contradicciones que en ese momento nuestro testado nos está manifestando y que se están convirtiendo en trauma y que se están, y nos están hablando, nos están diciendo de una urgencia, de una importancia, no solamente de una urgencia, sino de una importancia vital para el individuo. Por lo tanto, fíjense en esas contradicciones y ese es el gran beneficio que nos trae pata negra. Me permite ver muy claramente qué es lo consciente y qué es lo más inconsciente y dedicarme, obviamente, como psicólogo a lo más inconsciente. Ese es el gran beneficio del pata negra. Realmente a mí me gusta mucho el pata negra, pese a que uno tarda en chicos grandes y en personas adultas, adolescentes, tardamos 2 sesiones. Pero tengo tanto material que me bastan las 2 sesiones. Y no tomo otro test. No necesito tomar otro test. En niños pequeños, en una sesión basta. Pero hay que saberlo, como ayer les decía, hay algunos que no han estado ayer, pero vean por favor el video. Ayer les decía, hay que saberlo tomar en niños pequeños, hay que saber conducir al niño a que realmente elija, a que realmente haga el cuentito, no con todas las láminas, a que realmente piense, reflexione, vea, ¿no? O sea, un poco hay que guiarlo, no inducirlo, sino guiarlo, no, Pedrito, mira, no, mira bien primero todas las láminas, ¿qué cuentito quieres contar? Es decir, porque el Pedrito de 5 años puede agarrar todas las láminas y agarrar, acá está haciendo esto, acá está haciendo lo otro, y no es el propósito. El propósito es de que
elabore un cuentito, cuente el cuentito. El propósito es de que mire bien las láminas y sepa bien cuál le gustan y cuál no le gustan. Y vea bien las láminas y diga, a ver, de toditas, ¿cuál es la que más te gusta y la que menos te gusta? Bueno, hay que saber tomarlo en chicos pequeños. En cambio, en chicos grandes lo entienden más al tiro, ¿no? O sea, entienden más las consignas y se someten más a la consigna adecuadamente. Tienen la palabra ahora nuevamente ustedes. Sobre todo, piensen en la evaluación, piensen en la aplicación, si hay alguna, todavía hubiese alguna pregunta. Dime, Ingrid. Buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, licenciada. Una consultita. Bueno, una de mis dudas, ¿qué pasa si en una historia, digamos, en la historia escoge una lámina y más adelante en las preferencias elige la misma lámina, pero cambia la historia? A ver, en la historia es la historia de Pata Negra en general. En cambio, en las láminas que le gustan o no le gustan, es la historia en particular, o sea, una historia en cada lámina, ¿no es cierto? No importa si cambia, a no ser que te diga, ay, en mi historia anterior pasaba esto, pero ahora quiero que pase el otro. Ustedes anotan todo, ustedes tienen que ver esa contradicción y tener en cuenta de que esa lámina le hizo cambiar por algo. Generalmente, chicos, el algo es sentimientos de culpa, ¿no? O sea, generalmente el algo que hace cambiar muchas veces a las historias de nuestros testados son sentimientos de culpa. Pero puede ser otra cosa, ¿no? O sea, puede deberse a una inestabilidad del niño justamente con esa lámina. Pueden ser las dos cosas. No se olviden de que el recuadro lo hace la historia de la persona. El encuadre es aquello que va a respaldar mi interpretación. A ver, por ejemplo, es distinto. Cuando en el Pata Negra el chico hace mucho énfasis en el papá, en el papá, en el papá. Es distinto cuando una historia está respaldada por la ausencia de papá, por ejemplo. La historia del individuo es de que ha sido adoptado o que el papá se ha ido o que no hay papá. Entonces, si en el Pata Negra hay una relevancia de papá, entonces nosotros vamos a decir el deseo de tener un papá, ¿no es cierto? La falta, el vacío que hace el papá, que ocasiona la ausencia de papá, hace que el niño desee más papá, demande más la figura paterna. Distinto a un niño o a una persona que ha tenido un papá malo, por ejemplo. Un papá negativo, muy punitivo, muy castigador. Entonces nuestra interpretación va a ser el deseo de tener un papá, un mejor papá, ¿no? O distinto a un niño o a una persona que, por ejemplo, ha tenido un papá débil, un papá ausente.
Entonces puede ser el papá buenito, el papá que no regla, el papá que no educa, el papá que no interviene, el papá, pero es papá. No, pero está ahí. Chicos, hay veces que en las historias tenemos que respaldarnos mucho en la entrevista y en la historia que tiene el niño, porque muchas veces tenemos que los grandes vacíos son causados por ausencia de los padres, ya sea del padre o de la madre, ausencia de protección, ausencia de seguridad, ¿no? Y acá vamos a ver cómo eso está internalizándose, cómo está jugando. A veces es por la presencia, pero no se olviden algo bien importante. Toda sintomatología está presente cuando hay extremos, ¿no? Cuando hay mucho abandono o hay mucha sobreprotección, ¿no? Los dos extremos causan síntomas. No se olviden eso, porque es la falta de equilibrio que causa síntomas. O sea, un niño sobreprotegido puede dar los mismos síntomas que un niño abandonado. ¿Pero por qué? Por la inseguridad que provoca tanto la sobreprotección como el abandono. En realidad, la sobreprotección es una forma de agresión al individuo, ¿no? O sea, porque el mensaje es, tú no puedes, tú no sabes, tú no puedes sin mí, yo te hago todo, tú no puedes vivir sin mí. Entonces, es una forma de, la sobreprotección es una forma de agresión. La sobreprotección es una forma de devaluación, de desvalorización, que tiene un montón de concomitantes en la historia de los padres, ¿no? O sea, muchas veces historia que se remite a falta de deseo de aceptación del hijo. Entonces, ante esas pulsiones negativas, se transforman en sobreprotección. La sobreprotección es tan mala como el abandono, tan negativa como el abandono. ¿Está claro? O sea que... Buenas. Buenas, Sí, Ingrid. licenciada, gracias. Bueno. Otro favor más. ¿Qué ver, pasa dale. si el niño se identifica con un personaje que no está presente en la historia? Con un personaje que no está presente. Uno tendría que ver las características, primero, las características del personaje que ha creado, que ha fantaseado, y tendríamos que preguntarnos por qué el niño, el adolescente o el adulto está identificándose con alguien que no está. Muy importante es ver las características del personaje, aunque no esté. Pero también puede significar, sería un síntoma que tendríamos que estudiarlo, porque también puede significar determinado tipo de autoexigencia, determinado nivel de perfeccionismo, ¿no? O sea, me identifico, por ejemplo, con Superman. Quiero ser Superman. O me identifico con alguien fantasioso, ¿no? O sea, un fantasma, ¿no? Y ver las características de esa identificación. Además de correlacionar, por supuesto, nuevamente con su historia, ¿no? Es muy importante relacionarlo con su historia.
Por ejemplo, muchos niños, ahora sí estoy hablando de niños, muchos niños pequeños se identifican con personajes que la palabra del progenitor o de la progenitora crea. ¿Mm? O sea, por ejemplo, cuando el progenitor, muchas veces he visto acá progenitoras que han sido abandonadas por su pareja, pero entonces la mamá, el discurso de la mamá es, tu papá era así. Y entonces tu papá era así, entonces tú tienes que identificarte con ese papá. Lastimosamente no siempre es positivo, ¿no? Por eso dentro de todo el trabajo que tenemos nosotros los psicólogos, es de que, señora, en algún momento usted eligió a esa persona. ¿Por qué no habla con su hijo el por qué lo eligió y no el por qué la abandonó? El chico ya tiene suficiente carga con el abandono del papá, por ejemplo, para que la mamá hable mal del papá. ¿Mm? No olvidemos de que muchas veces nosotros los adultos nos ponemos como referentes en tanto que lo que pensamos y lo que actuamos y cómo nos comportamos es lo más adecuado. No, el niño tiene otra posición. No olvidemos que el niño tiene otra percepción de la realidad, otra forma subjetiva de acuerdo a las necesidades internas. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que guiar a las mamás sobre todo para que no hablen mal del papá o hablar con los papás para que no hablen mal de la mamá. No, de alguna u otra forma, en la vida, entre tantos hombres y entre tantas mujeres, se eligieron. Por algo se eligieron. Por lo tanto, chicos, es importante eso. Buena tu pregunta, Ingrid, pero hay que estudiarlo en el contexto de la historia del individuo y hay que analizarlo. Siempre ustedes pregúntense, ¿por qué necesitó? ¿Por qué este testado? ¿Por qué mi analizado? ¿Por qué mi paciente necesitó armar una historia como la que arma? ¿Qué hay detrás? Nuestro trabajo siempre es dilucidar qué hay detrás. Tienen la palabra, chicos, nos falta 6 minutos. Buen día, Licen. Quería hacer una consulta. Dime, Cristal. Ya, en el caso del cuadernillo, hay el caso Armando. Bueno, Armando simplemente está escogiendo una lámina, que es la lámina de la partida, para hacer su historia. Solamente escoge una. Pero esta lámina después está en el montón de los que rechaza. Entonces, en este caso, no se podría, digamos, evaluar, porque no habría, digamos, láminas suficientes para encontrar las 3 A's. Ajá, sí, justamente les hemos dado ese caso para que la respuesta que le daba a Ingrid, ustedes tienen que preguntarse, ¿no? ¿Por qué este niño, este adulto, mi paciente, ¿por qué ha hecho eso? Fíjense ustedes que eso responde, o sea, la respuesta, Cristal, no te la voy a dar, está en su historia. Ese tipo de conflictos tienen que resolver ustedes.
todo diagnóstico es una investigación. O sea, es una mini investigación. Todo diagnóstico es investigación. Entonces, ustedes tienen que encontrar la respuesta correlacionando la historia del individuo más las respuestas que él ha dado. O sea, no se olviden de que, lo voy a decir contundentemente, chicos, toda la conducta, el comportamiento y toda la verbalización, todo el discurso del individuo, de nuestro testado, tiene que ser interpretado. Por lo tanto, nuestra interpretación depende de nuestra formación. Y si no podemos interpretar es que estamos mal formados, deformados. Ahora, ese caso justamente lo hemos puesto para conflictuar a las personas, para que se planteen salidas interpretativas. Y la respuesta está, Cristal, tienes que relacionar la historia de Armando con la respuesta que te está dando ahí y aquella lámina con la que está conflictuándose. ¿Hecho? O sea, Sí, Lice. no hay paciente totalmente desconocido, no hay paciente que no se lo pueda interpretar. Toda conducta es interpretable. Toda. Tenemos, no les voy a dar entonces la clave. Vayan, investiguen. Tenemos 2 minutitos más. ¿Alguna otra pregunta? Lice, Sí, dime, Poncecita. tenía la duda de cómo más o menos podemos interpretar esto de la rivalidad fraterna si estamos con un niño que es hijo único. Entonces, en varias láminas se muestra, ¿no? Pata negra y la relación con sus hermanos. Entonces, ¿cómo podríamos más o menos analizar esto si nuestro paciente no tiene hermanos y, o sea, no tiene con quién tener esta rivalidad fraterna Ya, en el caso de su familia? muy buena pregunta. Hace un ratito, cuando algo falta, cuando hay un vacío, es posible de que haya una demanda. No es posible, sino siempre todo vacío genera demanda. El egocentrismo del niño que es hijo único hace de que compita ya no con los hermanos, sino con los iguales, los pares que nosotros llamamos, es decir, con los otros niños de su edad. Pero hay un halo ahí de egocentrismo, pero también hay un deseo de, precisamente por ser único, hay una especie de deseo de tener otros rivales, pero también a la vez deseo de vencer a los rivales. No se plantea el hecho solamente de querer tener hermanos con quien competir, sino que esos hermanos son los otros niños con los que en algún momento él se puede comparar. No se olviden de que el hijo único es un hijo muchas veces un hijo problemático, digo yo, siempre tengan de 2, 3 para adelante. Nunca tengan hijo único. Más hijos. No, el hijo único necesita competir de alguna forma con alguien. Y el hijo único a veces es muy bien querido, pero a veces es muy mal querido también, porque es sobreprotegido, por ser único.
Entonces, ¿te respondí? Listen,